Muy bien, continuamos con más información en vivo, en directo por la pantalla Canal 9, la imagen del Nordeste. Y tenemos presencia aquí en los estudios centrales de Noticiero 9. Estamos hablando del subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, el doctor Hugo Maldonado, que muy gentilmente nos está visitando y está aquí para charlar con nosotros. Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, Marco, un gusto estar con ustedes. Gracias, igualmente, Hugo. Bueno, Hugo, recién lo veíamos, estaba allí en pantalla y bueno, obviamente en campaña de cara al próximo 26 de octubre, la figura del ex gobernador Jorge Milton Capitanich, quien es el actual candidato a senador por Fuerza Patria. Hizo una denuncia en contra tuya en estas últimas horas, Hugo. ¿De qué se trata esto? Una denuncia, me mandó una carta documento. O una carta documento, exacto. Me mandó una carta documento a donde me intima a que yo me desdiga de lo que divulgué a propósito de la resolución 676, que es en su inciso D, habla de la responsabilidad del Estado de dar accesibilidad a la comunicación a las personas privadas de la libertad. Que traducido esto, dije yo que el gobernador era Capitanich. En el inciso D dice que las comisarías y los servicios van a comprar dispositivos de tal tecnología que tengan capacidad de videollamada a las personas que no pueden acceder al mismo. Esto dije y lo ratifico. O sea, Hugo, en otras palabras, el ex gobernador está pidiendo que se le devuelvan los teléfonos celulares a los detenidos. No, él está queriendo decir yo no compré nada, yo no hice eso. Claro. Yo me remito a la resolución. Y lo que dije en ese momento, utilicé una figura, ¿no? Y la sigo utilizando en mi convicción de demócrata. Yo digo que Capitanich, Zulma lo batizó la política. ¿Cómo sería eso? A ver. Y en la lógica de Zulma Lobato, carta, documento, carta, documento, carta, documento. Digo, la política se dirime en otros campos. Digo, Capitanich, yo el día que recibí la citación, les cuento, yo tuve una denuncia penal en mi vida que me la hizo mi querido amigo Juan Manuel Pedrini por defender docentes, y esta es la segunda vez que recibo una carta documento, que por cierto, los que no estamos acostumbrados a estos trámites, sentimos alguna cosita. Capitanich capaz, con tanta sospecha, con tantas denuncias y con tantos procesos, cree que la política se puede resolver o se puede discutir de esta manera. Yo no creo que se deba batizar la política. Claro. Hugo, en estas próximas horas se va a presentar un proyecto de los cuales vienen trabajando mucho desde la subsecretaría, que tiene que ver con un protocolo para las fuerzas de seguridad en actuaciones con personas con discapacidad. Lamentablemente tuvimos varios hechos en la provincia, ¿no? Así es. A propósito del primer hecho, ¿no? Recordemos el caso agudo, Presidencia Roque Saspeña, un joven con síndrome de Down, que es abordado y se ejerce violencia institucional, 3 personas vinculadas a el servicio de policía de Presidencia Roque Saspeña. Bueno, la familia denuncia. Nosotros pedimos correr vista de los expedientes, analizamos, nos constituimos en querellantes y finalmente el proceso termina en una condena a estas 3 personas para desvincular de por vida a las fuerzas de seguridad. No nos quedamos ahí porque nos parecía que ese era un caso. Claro. Y conversando, digamos, en la cooperación de los distintos sectores del Estado, nos juntamos con el IPRODICH, con el Ministerio de Seguridad y nosotros. ¿Qué hicimos? Advertimos que hay muchas personas dentro de las fuerzas de seguridad que no están capacitadas, que no le dieron herramientas. Entonces, lo primero que hicimos fue formar, fueron 6 sesiones en el cine español, en Presidencia Roque Saspeña, a donde rotaron las 6 comisarías y capacitamos, haciendo conocer convenciones internacionales, leyes, modos, experiencias. Fuimos los 3 organismos los que dimos eso. Y nos dimos cuenta que eso se quedó en la capacitación que hicimos para la Policía de Presidencia Roque Saspeña y tenemos programado para este año para toda la provincia del Chaco. Pero que es necesario un protocolo. Claro.
Dicho en otras palabras, un manual a donde las fuerzas de seguridad aprendan a abordar a personas con discapacidad. Claro. Un manual de procedimiento, digamos. Un manual de procedimientos. Entonces, esto estamos trabajando, trabajamos todo este año y creo que estamos en condiciones de presentar al ministro de Gobierno y al ministro de Seguridad la semana que viene los borradores de este protocolo. ¿Eso tiene que ser, Hugo, pasado por legislatura o no? Así es, sí, sí, sí. Sí. O sea que se va a presentar en lo próximo. Es un trámite, sí. Es un trámite, pero que estamos muy avanzados porque claro, ya tenemos terminado lo que nosotros entendemos debe contener este protocolo. Claro, además, bueno, siendo algo tan universal para todos, quiero creer que va a salir por unanimidad, ¿no? Yo creo que sí. Es un tema que, por supuesto, requiere discusión en las comisiones específicas dentro de los ministerios a donde llevaron para la revisión. Pero estamos avanzados porque ¿qué hicimos? Recurrimos a la legislación vigente en el país vinculada a la temática y preguntamos mucho a gente vinculada a la cátedra y a la experiencia. Claro. Hugo, vos sos un hombre que milita hace muchos años por los derechos humanos. Creo que no hubo oficina de Hugo Maldonado que yo haya entrado y no haya un libro sobre derechos humanos, sobre la temática y demás, ¿no? Sos además muy estudioso del tema. Te pregunto, hoy Hugo, ¿es más complicado militar por los derechos humanos en era Milei o en el contexto nacional en que se está viviendo? Siempre que haya una necesidad, siempre que haya un derecho vulnerado, no es difícil. Digo, el tema es esta suerte de mirada sesgada, de preocupación y ocupación única de determinados temas, ha llevado a que haya un falso concepto de los derechos humanos, porque ¿qué dice? Usted está en los derechos humanos para defender a los presos y para defender a los delincuentes. Digo, en el contexto de la construcción del derecho, estas personas tienen derecho y por supuesto que si son vulnerados sus derechos yo tengo que actuar. Ampliamos el concepto. Y yo pongo un ejemplo, ¿no? Sí, que me ocupa, ¿no? Y que tiene que ver con trabajar por los derechos humanos. Miren, yo sigo muy de cerca los trámites del gobernador, del ministro de Economía y del ministro de Infraestructura, vinculado al segundo acueducto. Digo, no se los puede escuchar a algunos hablar de derechos humanos con tanto énfasis y queriendo hacerse los dueños. Sí hubo 3 créditos al gobierno de Capitanich y no se concluyó con la obra del segundo acueducto, que tiene que ver con un derecho elemental. Y básico como el agua. Que es el derecho al agua. Entonces, todo tiempo es un desafío para trabajar por los derechos humanos. No es más fácil en un gobierno o en otro gobierno. Siempre hay una posibilidad de consagrar estos derechos que tiene como responsabilidad del Estado y los gobiernos de gestionar para que el Estado pueda cumplir con dar los servicios que generen derecho. Entonces, ese concepto es el que estamos trabajando, además de ser querellantes, además de... Eso justo te iba a preguntar, Hugo, porque recién me hablabas el tema de cambiar un poco el concepto de los derechos humanos, que no se vea solamente para un sector o cierta persona, digamos. Hoy el Estado está comenzando a involucrarse como querellante en diferentes causas. Por ejemplo, ¿no? Hablo de esta una de las últimas, el crimen del chapista en Fontana, ¿no? El Estado querellante. Miren, el tema es que durante mucho tiempo a las víctimas, que en este caso es el chapista que fue acribillado en Fontana, y la familia, no eran atendidos por el Estado. Entonces, para hablar de ese caso, porque tenemos muchos casos... Claro, donde me manejo Cecilia, digamos, por ejemplo, entre otros. Ya me gustaría hablar de ese caso bueno, también un ratito. Donde nosotros somos querellantes. Entonces, la decisión del gobernador, y esta fue una instrucción concreta. A mí el gobernador me habló por 2 o 3 casos. Uno fue el niño golpeado,
Otro fue el caso de el jovencito ese que todavía está peleando por su pierna, que fue chocado y abandonado. Ah, sí, sí, sí. Y el tercero fue este, donde me dijo, el Estado tiene que estar ahí. Entonces nos presentamos a la familia, acompañamos a la familia y logramos finalmente, el viernes de la semana pasada, el primer acuerdo por un juicio abreviado. Claro. El juicio abreviado se llega con una condición sine qua non, que los responsables, en este caso, el autor y la coautora, reconocieron que formaron parte del hecho. Claro. Digo, fueron quienes perpetraron el robo y el asesinato. Y en este juicio abreviado se logró una condena de 35 años para el autor y de 25 años para la coautora. 25 años que se van a dar parte, y esto aclaro, parte, de manera domiciliaria, porque tiene un hijo niño, sí, que es lo que consideraron las partes y consideramos nosotros también para adherir a lo que finalmente leyó como sentencia la doctora Dancey, y culminamos este proceso. Lógicamente esto siempre en consulta con la familia que, bueno, creo que sintió contención y sintió empatía, claro, de parte del gobierno y de parte de los que trabajamos esta temática. Hugo, estamos en plena campaña electoral de cara al próximo 26 de octubre. Vos sos un hombre de mucha y vasta trayectoria, digamos, para diferentes cargos y demás. Arrancaste muy joven, además. Y una vez me habías contado, yo te había preguntado porque estabas en plena peatonal con un megáfono. Y yo te pregunté, sin faltarte al respeto, che, Hugo, ¿esto no te da vergüenza de estar con un megáfono, digamos, pero en el buen sentido? Y me explicaste una vez cómo arrancaste vos haciendo campaña. Sí, sí. Quiero que le cuentes a los chicos que están arrancando en política, ¿cómo arrancaste vos a hacer campaña? Esto primero tiene un principio muy profundo, que es el valor republicano de rendir cuentas. Entonces, la primera campaña que hago de manera pública es arriba de un colectivo. Subía a los colectivos, me presentaba, daba mis propuestas. Hola, soy tal, soy Hugo Maldonado, candidato a tal. Tengo grabado. A ver. Yo decía... yo soy pasajero, a ver, vengo en el... Yo decía, buenos días, soy Hugo Maldonado, candidato a concejal por la Unión Cívica Radical. Yo, como ustedes, hago uso del transporte público de pasajeros y esta mañana quiero hablar, Era un speech muy estudiado y tenía siempre dos compañeros correligionarios que me ayudaban a repartir un folleto. Esto ya se llama modelo Kennedy, esto, ¿no? ¿Año? Esto estoy hablando del 89, por ahí, muy jovencito. Y esto lo hace por primera vez John Fitzgerald Kennedy, claro, ¿no? Subiendo los trenes en Estados Unidos. Y después, el megáfono era una cuestión simbólica. Todos los sábados por la mañana, cuando era diputado nacional, todos los sábados por la mañana estaba en la peatonal con mi megáfono contando qué había hecho. Porque me parece que esto de rendir cuentas, cómo mostrar la transparencia de un funcionario público es lo que jerarquiza a la política. Digo, el voto, la confianza requiere de reciprocidad. La gente en una elección transfiere muchas cosas, transfiere esperanza, transfiere confianza, transfiere expectativa. Un voto es eso. Entonces, la reciprocidad es devolver a la gente todas estas cosas, fundamentalmente cosas a partir de las responsabilidades que tenemos en el gobierno, ¿no? Entonces, en estos tiempos, lo que tenemos que hacer es ser sinceros y discutir la política, las propuestas de los sectores de la manera más honesta posible. Yo esta mañana... ¿Se perdió eso hoy, Hugo? Sí, claro que se perdió. Claro que se perdió porque se construyen alternativas a través de la mentira. Digo, yo esta mañana, y esto, disculpa que introduzca como tema, ¿no? Los políticos, la política, los candidatos y las campañas tienen que tener un techo y un límite. ¿En qué sentido? En este sentido concreto, lo que escuché esta mañana es la hipótesis
de Capitanich a propósito de que en el caso Cecilia intervinieron o pudieron intervenir los servicios de inteligencia. Digo, por favor, límites. Porque cuando yo de este tema es la primera vez que hablo, desde que se produjo el hecho hasta el día de hoy, nunca hablé, por dos cuestiones. Por respeto a la familia, por respeto a una sociedad que también está doliente y por respeto a un proceso que se está dando en el marco de la República. No sirve hacer cualquier cosa en términos de, me parece a mí, cambiar el eje. Yo podría construir una hipótesis de que capaz dijo esto para entorpecer el proceso, para ralentizar el proceso, tal cual lo están haciendo la defensa de Locena en el caso Cecilia. Capaz, digo, paremos, tengamos límite, no se puede llevar esto a cualquier lado y utilizar cualquier cosa en pos de sacar un voto. Digo, pongamos un techo y en esto, ¿sabes qué? Esto requiere mirar la vieja política. La vieja política tenía códigos y los códigos establecían que habían límites, habían cosas que se podían hacer y hablar. Digo, la ofensa, inventar, mentir, utilizar la mentira, digo, el pastorcito mentiroso como metodología para ver cómo capto votos y después, bueno, veremos qué pasa. Hugo, gracias por venir. Como siempre, un placer hablar con vos. A mí también, y siempre la aclaración de que no soy doctor. Bien, excelente. Gracias, Hugo. Gracias por venir. Hugo Maldonado, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia del Chaco, dialogando diferentes temas que hacen, por supuesto, a los derechos humanos de la provincia y también de cara a lo que van a ser las elecciones del próximo 26 de octubre. Un mensaje, ¿no? Ojalá que los mensajes como este de Hugo Maldonado puedan llegar a los políticos más jóvenes, aquellos que están arrancando en política, aquellos que aspiran a un cargo de servicio público, porque la verdad es para revolver, digamos, al tema de los valores, ¿no? En la política que hoy lamentablemente tanto se ha perdido. Pausa, enseguida regresamos con más información.